Rene Blackmore. Rene Blackmore, de 20 años, era una soldado del ejército. Fue asignada a Fort Benning, Georgia, en abril de 1982. Desgraciadamente, fue vista por última vez dejando su cuartel. Un mes después, en mayo de 1982, la cartera y el suéter de René fueron descubiertos junto a una carretera a pocos kilómetros del puesto militar. En junio, el cuerpo de René fue encontrado en un camino forestal a pocos kilómetros de distancia. Los investigadores determinaron que alguien le disparó fatalmente. A pesar de una extensa investigación, los funcionarios tardaron algunas décadas en encontrar a la persona responsable. Al tiempo, en abril de 2022, los investigadores anunciaron que Marcellus McCluster, de 64 años, fue arrestado en relación con el caso. Ya está cumpliendo cadena perpetua por un asesinato sin relación. Kimberly Schwartz, que es la asistente del fiscal de distrito del Circuito Judicial de Chattahoochee, tenía esto que decir: sabemos que no llegó a celebrar su cumpleaños número 21. No sabemos a quién podría haber amado, las relaciones que podría haber construido o qué sueños podría haber realizado. Todas esas cosas se extinguieron por una explosión de una escopeta barata a unos 3 kilómetros del medio de la nada en el sur del condado de Chattahoochee hace 40 años. No hay fecha de vencimiento para ese tipo de maldad. Donna Reitman dijo en una declaración que su hija era una joven concentrada que amaba reír y divertirse con sus amigos. He vivido estos 40 años siempre sintiendo el dolor que causa su ausencia, dijo Reitman. Creer que a nadie fuera de su familia y amigos le importaba. Es con un corazón agradecido que el 28 de marzo de 2022, esta creencia se demostró ser falsa. Los investigadores no han dicho exactamente lo que llevó a la detención, pero Marcellus McCluster siempre había sido un sospechoso. Lo que pasa es que nunca tuvieron suficiente evidencia. La investigación cobró nueva vida en 2020 cuando la Oficina de Investigación de Georgia formó una unidad de casos sin resolver integrada por agentes jubilados. Hasta donde sabemos, McCluster está a la espera de juicio. Barbara Callow. Barbara Callow creció en Toronto, Canadá. Se graduó en la Universidad de Guelph con su maestría. Bárbara trabajó como investigadora durante unos años antes de ser contratada por el gobierno federal en 1992 como inspectora de carne. Luego se trasladó a biología veterinaria y fue promovida a la rama científica para asesorar sobre cuestiones de salud animal. Bárbara era una ávida jardinera, ciclista, entusiasta del arte y observadora de aves. Le encantaba viajar y sobresalió en su carrera, donde se encontró con sus colegas como una brillante emprendedora. En 2005, Bárbara, de 45 años, decidió ver la floración de las flores silvestres del desierto en Arizona. Dejó su casa el 25 de marzo, viajó a Abbotsford, Columbia Británica, y luego a Las Vegas, Nevada, donde alquiló un coche el 26 de marzo. Bárbara luego condujo a Yuma, Arizona, donde pasó el día. Luego condujo a Lake Havasu City, Arizona, y se registró en un motel llamado Windsor Inn Motel el 2 de abril. Ella utilizó la habitación como base para excursiones de un día. Bárbara fue vista viva por última vez por el personal alrededor de 8:40 de la noche el 4 de abril. A partir de entonces llamó a su madre Bridget Colo en Toronto para decir que estaba planeando quedarse otro día en el lago Havasu antes de conducir a Las Vegas para volar a casa. Su cuerpo fue encontrado por una ama de llaves poco antes del mediodía del día siguiente, el 5 de abril. Una autopsia reveló que la causa de su muerte fue asfixia, después de ser ahogada por una almohada. No se encontraron armas en la habitación. El bolso de Bárbara, tarjetas de crédito, teléfono celular, identificación, coche alquilado y la almohada faltaban. El coche robado fue encontrado 2 días después abandonado a lo largo de la Interestatal 15 en el desierto de Mojave, en California. Los investigadores recogieron ADN perteneciente al sospechoso de la escena del crimen y lo almacenaron para su uso futuro. En ese momento, el teniente de la policía de Lake Havasu, Joe Archie, dijo: "Se creía que Bárbara se había enfrentado a alguien que intentaba entrar en su coche de alquiler. Es posible que conociera a la persona, pero probablemente no", expresó Archie. "Creemos que fue una situación en la que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado". En 2018, la Brigada de Casos sin resolver del Departamento de Policía de Lake Havasu y su Unidad de Investigaciones Penales comenzaron a volver a investigar el caso.
presentaron las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen en 2,5 millones en bases de datos de ADN. De este modo, identificaron a Stacy Childs, de 60 años, como el hombre responsable. Fue arrestado el 26 de abril de 2022. Es residente de Santa Cruz, California. Childs tiene una larga historia de roces con la ley. Entre los cargos de los que fue declarado culpable en California, fueron 2018 delito menor por amenazar con lesionar a alguien. Una condena por delito grave por recibir propiedad robada en 2012. Una condena por delito grave por evadir a un oficial de paz en 2005 y una condena por delito grave en 2004 por detención ilegal. Por los dos últimos cargos, fue condenado a cumplir más de 2 años y medio en la prisión estatal de San Quintín. Ahora ha sido llevado a una cárcel en Arizona y está a la espera de juicio. Christopher Hervey. Christopher Hervey, de 22 años de edad, vivió en Santa Ana, California en 1996. Su novia Jade Benning vivía con él y ella también tenía 22 años. A las 3 de la mañana del 4 de enero de 1996, Jade llamó al 911. Dijo que un hombre irrumpió en su apartamento y apuñaló fatalmente a Christopher. Según ella, sufrió un pequeño corte en la mano derecha cuando luchó con el intruso. Un testigo también dijo a la policía que vieron a un hombre salir corriendo desde el complejo de apartamentos. Los investigadores descubrieron el cuerpo de Christopher con múltiples heridas en el pecho. No pudieron encontrar el arma en ningún lugar, donde los vecinos dijeron a la policía cómo escucharon una fuerte discusión que tuvo lugar poco antes de que Christopher fuera apuñalado, que duró alrededor de 15 minutos. Los investigadores continuaron trabajando en el caso, pero sus pistas se enfriaron hasta que una carta anónima llegó en enero de 2020, que implicaba a Benning en el caso. Un detective de la unidad de casos sin resolver creía que con eso era suficiente después de dar seguimiento al caso, y obtuvo una denuncia penal de la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange, junto con una orden de arresto contra Benning. 48 años de edad. Jade Amanda Benning, que ahora vive en Austin, Texas, fue detenida el 3 de mayo de 2022, cerca de su casa después de una investigación que involucra a los forenses. Agentes de los Marshals de Estados Unidos la arrestaron. Los detectives del Departamento de Policía de Santa Ana también estuvieron presentes para presenciar la detención de Benning. Había sido extraditada a California para enfrentar los cargos y está detenida bajo una fianza de $1 millón. No sabemos exactamente qué fue lo que condujo al arresto, pero sí sabemos que la evidencia contra ella incluye algo que la policía encontró cuando ejecutaron órdenes de registro en Austin, Texas, en junio de 2020. Benning está actualmente en la cárcel del condado de Orange. Su lectura de cargos estuvo programada para junio 8 de 2022. David Evans. David Evans, de 57 años, vivió en Claremont, California, en 1985. Fue vicepresidente de un banco y ex superintendente de una escuela. David vivió solo después de divorciarse de su esposa. El 13 de octubre, 1985, el cuerpo de David fue encontrado dentro de su casa. Había sido golpeado gravemente y había sufrido un golpe contundente en la cabeza. El descubrimiento fue hecho por agentes de policía de Claremont durante una posible llamada de robo en la residencia. Evans había sido un duque educado administrador de la escuela, que trabajó como maestro y superintendente de la escuela antes de cambiar de marcha, al entrar en la madurez y a la industria bancaria. Había sido un pilar de la comunidad, que todos habían querido. Los investigadores en ese momento generaron algunas pistas, pero no pudieron identificar a ningún sospechoso viable, y el caso se enfrió como nieve. Las autoridades volvieron a examinar el caso en 2006, después de que se hubieran desarrollado avances en tecnología forense. Los investigadores encontraron una pequeña cantidad de ADN en la escena del crimen y huellas dactilares pertenecientes al sospechoso. En 2020, los investigadores pudieron confirmar que el ADN y las huellas dactilares fueron dejados en la escena del crimen pertenecía a Hilary Marcus Duplessis. Además, los investigadores encontraron que Duplessis había vivido en el área del Valle de San Gabriel en el momento en que se cometió el crimen. Esto no queda lejos de donde vivía David. También pudieron vincularlo con el vehículo de David, que había sido robado después de que su vida fuera tomada y abandonada en Covina, California, unas 2 horas más tarde.
El 2 de mayo de 2022, Duplessis fue acusado de poner fin a la vida de David Evans. Actualmente está encarcelado en una prisión del estado de Nueva York, cumpliendo una larga condena por un delito similar, y será elegible para la libertad condicional en ese caso en 2033. Duplessis pronto será llevado a Los Ángeles, donde será procesado por los nuevos cargos. El teniente Hugo Reinaga dijo que creen saber por qué Duplessis hizo lo que hizo, pero no quieren revelar demasiada información antes de que el caso vaya a juicio. Reinaga agradeció al equipo de investigadores, incluidos los de la oficina del sheriff, el Departamento de Policía de Claremont, la Policía del Estado de Nueva York y el Departamento de Correcciones de Nueva York por llevar a cabo la justicia esperada y el cierre a la familia de David Evans. Diane Cusick. Diane Cusick, de 23 años de edad, vivió en el condado de Nassau, Nueva York, en 1968. Trabajó como profesora de danza. Diane vivió con sus padres después de separarse de su marido. Tuvieron una hija juntos llamada Darlene. Diane llamó a sus padres la noche del 15 de febrero de 1968 para decirles que iba al centro comercial a comprar zapatos. Nunca regresó a casa. Después de unas horas, sus padres se preocuparon. Su padre condujo hasta el centro comercial para ver si podía encontrar a Diane. Encontró su cuerpo en el asiento trasero del Plymouth Valiant de 1961 de la familia, en el estacionamiento del centro comercial Valley Streams Green Acres. Diane había sido brutalmente golpeada y agredida en ese coche. Había sido sofocada y tenía heridas defensivas en sus manos. Los investigadores dieron a conocer una descripción de un sospechoso que tenían: un hombre blanco, en su adolescencia o principios de los años 20, con una construcción promedio, gafas y de pie, por lo menos 5 pies y 8 pulgadas de altura. Los investigadores dijeron que el hombre había sido visto en el cine en el centro comercial poco antes de que el cuerpo de Diane fuera descubierto. La policía también dice que el hombre podría haber estado merodeando por la zona. Al menos un centenar de policías de Nassau registraron la zona y mostraron su foto a más de 2,000 personas, pidiéndoles que arrojaran luz sobre sus últimas horas. Los investigadores también recogieron ADN perteneciente al sospechoso de la escena del crimen. El marido separado de Diane fue interrogado, pero descartado como sospechoso porque estaba trabajando a tiempo parcial como taxista cuando ocurrió el crimen. Pasaron los años, el rastro se enfrió y por desgracia las pistas se secaron. Todo eso cambió recientemente. En junio de 2022, cuando los investigadores ingresaron el perfil de ADN del sospechoso en las bases de datos públicas de ADN, encontraron una coincidencia. El hombre cuyo ADN era Richard Cottingham. Muchos de ustedes habrán oído hablar de él antes. Él es responsable de quitarle la vida a muchas mujeres. Cottingham ya está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en una prisión de Nueva Jersey. Se declara no culpable, pero se enfrenta a 25 años de prisión a cadena perpetua si es condenado. Volverá a la corte el 22 de agosto. Cottingham está en mal estado de salud en este momento y tuvo que ser procesado mientras estaba en una cama de hospital, con una bata de paciente y una máscara facial. La fiscal de distrito del condado de Nassau, Ann Donnelly, dijo en una conferencia de prensa que este puede ser el caso más antiguo jamás procesado basado en pruebas de ADN. También advirtió que no se dejaran engañar por la frágil y enfermiza apariencia de Cottingham. Es un depredador violento y no importa cómo se vea hoy en una cama de hospital, no siempre fue un hombre débil. Era un joven de 22 años cuando mató a la señorita Cusick. Era fuerte, más fuerte que estas mujeres, y era violento. La hija de Diane, Darlene Altman, que también estaba en la conferencia de prensa, tenía esto que decir: "Nunca pensé que vería este día, me había dado por vencida, pero toda esta gente consiguió justicia para mí y mi madre". Altman llevaba un collar con un encanto de bailarina que pertenecía a su madre. Tenía solo 3 años cuando le quitaron la vida a Diane. También asistió a la lectura de cargos. Fue abrumador, solo tenía una mirada muerta, sentía que me estaba mirando, era espeluznante. Detectives están investigando casos de mujeres sin resolver entre 1967 y 1980, cuando Cottingham estaba activo. Aunque Cottingham era principalmente una persona virgen del condado y trabajó en Manhattan. Ahora tenemos pruebas de que también estaba aquí en el condado de Nassau, y estamos revisando diligentemente los casos no resueltos, dijo Donnelly.
James Branner. El 2 de julio de 1996, el cuerpo de un hombre fue encontrado en una habitación en el motel Prince Murat en Tallahassee, Florida. El hombre era James Branner, de 44 años de edad. Una autopsia determinó que había sido asfixiado. Los investigadores recogieron ADN perteneciente al sospechoso de la escena del crimen. En 1996, la tecnología de ADN no era lo suficientemente avanzada para identificar al sospechoso, así que el caso se enfrió. En 2020, los detectives del Departamento de Policía de Tallahassee reabrieron el caso y utilizaron nueva tecnología forense para analizar el ADN encontrado en la escena del crimen original. Se desarrollaron pistas de investigación con la ayuda del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y Parabon Nanolabs, una compañía de Virginia que proporciona servicios de fenotipo de ADN para la policía. Los detectives desarrollaron suficiente causa probable para arrestar a Allen Lefferts, de 71 años, en relación con el caso. Su ADN coincide con el ADN del sospechoso encontrado en la escena del crimen. Lefferts fue recogido en su casa en Jacksonville, Florida, con la asistencia de la oficina del sheriff del condado de Baker. El subjefe del Departamento de Policía de Tallahassee, Jason Larson, dijo en un comunicado: resolver un caso que ocurrió hace casi 26 años dice mucho de la dedicación y el gran esfuerzo de colaboración entre nuestros socios estatales y locales. Nuestros detectives y especialistas forenses trabajan incansablemente todos los días para buscar justicia para las víctimas y garantizar que los responsables de los delitos rindan cuentas. Esperamos que este arresto traiga algún nivel de cierre a los seres queridos sobrevivientes de la víctima. Como Lefferts no confesó, no sabemos por qué tomó la vida de James Branner. Joy Hibbs. Joy Hibbs, de 35 años, vivía en Croydon, Pensilvania, en 1991. Estaba casada con Charlie Hibbs. Tuvieron 2 hijos, Angie y David. El 19 de abril de 1991, cuando David, de 12 años de edad, llegó a casa de la escuela y encontró la casa en llamas, corrió en busca de ayuda sabiendo que su madre probablemente estaba dentro. Los bomberos encontraron el cuerpo de Joy en la habitación de David. Inicialmente la policía creyó que había fallecido en un incendio accidental. Encontraron 4 quemadores de gas en la cocina que estaban encendidos. Cuando se realizó la autopsia, los investigadores determinaron que había fallecido antes de que se iniciara el incendio. La policía halló lo que más tarde se especificó que era un cable de computadora enrollado alrededor del torso superior de Joy. La autopsia determinó que había sido apuñalada 5 veces, estrangulada y duramente golpeada. La autopsia también mostró lo que resultaría ser un detalle importante. Joy Hibbs había fumado marihuana la mañana del incendio. Tendrá sentido más adelante por qué este detalle es importante. Los investigadores concluyeron rápidamente que el incendio estaba destinado a destruir pruebas del crimen, y las autoridades dijeron: fue un gran éxito ya que gran parte de la evidencia forense que la policía esperaba encontrar fue destruida. El jefe de bomberos encontró 4 áreas donde el fuego comenzó y al menos un acelerador de punto probablemente fue utilizado. Sin la evidencia forense, la policía del municipio de Bristol investigó la vida de Joy, creando una línea de tiempo de trabajo para cuando su vida fue tomada y el incendio. Dejó un rastro de papel que muestra sus movimientos en la mañana del incendio. Cobró su sueldo en un banco y se fue de compras, que era su rutina normal de viernes. Luego llegó a casa alrededor de las 11 de la mañana y un vecino informó haberla visto paseando al nuevo cachorro de la familia, llamado Mayor. 2 personas de la iglesia bautista de Ben Salem, donde la alegría asistió a los servicios de Pascua, pasaron a hablar sobre unirse a la congregación en algún momento después de las 11 de la mañana. Se fueron antes del mediodía. Fue poco después de la 1 de la tarde cuando David regresó a casa de la escuela para encontrar la casa en llamas. La cartera de Joy fue encontrada más tarde en los cojines del sofá de la sala de estar, pero estaba vacía, aunque ella había emitido su cheque horas antes. Su bolso fue encontrado en el suelo de la cocina con su contenido esparcido. Esto implicaba que un robo podría ser el motivo, pero no tenía mucho sentido para los investigadores tomar la vida de alguien de una manera tan cruel y luego incendiar la casa por solo unos pocos cientos de dólares. La policía entrevistó a su empleador, amigos, vecinos y familiares, pero encontró que todos los que la conocían parecían amar a la madre que creció la más joven de 9 hijos en la Florida Central. Ella acampaba, caminaba, pescaba,
cultivaba verduras y le encantaba hacer okra frita. Dado que muchos crímenes de esta naturaleza suelen ser cometidos por el cónyuge, Charlie Hibbs fue investigado. No había señales de problemas en su matrimonio. Joy y Charlie eran novios de secundaria. Celebraron su aniversario número 18 de boda a menos de una semana antes de que su vida terminara. Charlie también tenía una coartada sólida que estaba en su lugar de trabajo en Filadelfia, algo que sus compañeros de trabajo confirmaron. Lo único fuera de lo común ese día era un Montecarlo de color oscuro aparcado a 1 metro de la acera cerca de la casa de los Hibbs. Un vecino, que se dio cuenta del vehículo, más tarde informó a la policía diciéndoles que era inusual que un automóvil se estacionara directamente frente a la casa de los Hibbs, que estaba en una intersección de T. Robert Atkins pronto se convirtió en sospechoso en el caso. Vendió marihuana ocasionalmente a Joy, era dueño de un Chevy Montecarlo. Como recordarán, Joy fumaba marihuana la mañana del incendio. Con un coche similar al de él fue visto frente a su casa. Esto probablemente significaba que Atkins estuvo por los alrededores de la escena del crimen. Los investigadores se enteraron de que Joy y Atkins habían discutido sobre la calidad de la droga que le vendió, y Atkins se negó a devolver el dinero. Aunque los investigadores creían que era posible que Atkins estuviera involucrado, no pudieron probarlo. El caso hizo las rondas alrededor de los detectives de la policía del municipio de Bristol en los últimos años, hasta que Michael Slaughter fue asignado a detectives de la policía del municipio de Bristol en 2014. Investigó los informes y volvió a entrevistar a oficiales de la investigación y testigos de 1991. Slaughter también determinó que Robert Atkins y su esposa April eran personas de interés. Cuando Slaughter se presentó para una entrevista sorpresa con April Atkins en 2014, le dijo que la policía del municipio de Bristol nunca la había entrevistado sobre su exmarido, a pesar de su coartada que puso a la pareja juntos en los Poconos con sus hijos el fin de semana de la desaparición de Joy. April Atkins le dijo a Slaughter que ella, su esposo e hijos estaban en los Poconos ese fin de semana, y cuando regresaron escucharon lo que pasó con Joy. El detective del municipio de Bristol entrevistó a Robert Atkins 2 días después de que él hablara con su ex esposa en 2014. Durante esa entrevista, Robert Atkins admitió ser un informante confidencial del departamento de policía del municipio de Bristol en el momento del crimen, y que había sido un consumidor de metanfetamina y consiguió la droga para otras personas, aunque no se consideraba un traficante. También admitió la disputa sobre la mala calidad de la marihuana con Joy, pero negó haber amenazado a su familia. Simplemente no pudo darle a Joy un reembolso que se le mencionó al detective. Atkins afirmó que había salido del municipio de Bristol alrededor del mediodía del día del incendio para un viaje de fin de semana a los Poconos con su esposa e hijos. Dijo que podría proporcionar una coartada también, diciéndole a Slaughter que una señora más tarde descrita como una compañera de trabajo de su esposa podría confirmar su paradero en 1991. Atkins también dijo que la policía del municipio de Bristol revisó el hotel donde se alojaba en los Poconos y eso lo despejó aún más. Más de un año después, en una entrevista de diciembre de 2015 con Slaughter, el ex jefe Tom Mills confirmó que en 1991, Atkins era un informante confidencial de la policía que compraba metanfetamina y marihuana. Mills le dijo a Slaughter que interrogó a Atkins por primera vez 2 días después del crimen en 1991. Cuando un teniente le pidió que entregara un mensaje a Atkins, que se pusiera en contacto con la policía antes de que su nombre apareciera en la investigación. Mills y el detective Al Slag, que era el encargado de Atkins, fueron al apartamento de Atkins, pero no los dejó entrar. Mills dijo que notó un Monte Carlo Vintage del 70 en el estacionamiento del complejo de apartamentos. En 2016, April Atkins se presentó en la estación de policía de Bristol Township un domingo. Quería decirle a Slaughter cuya tarjeta de visita salvó lo que realmente sucedió el día que Joy Hibbs perdió su vida. Dijo que ese día, su ex marido apareció en la casa cubierto de sangre. Confesó que había apuñalado a alguien y prendió fuego a la casa. Él le ordenó llamar fuera del trabajo y asegurar la vida de sus hijos. La familia huyó a los Poconos durante 2 días. April Atkins, que en ese momento compartía un niño pequeño y un bebé con su esposo, se enteró de Joy Hibbs solo después de que la familia regresó. Eso fue lo que le dijo a la policía. April Atkins dijo que no le dijo a la policía lo que sabía cuando Slaughter la entrevistó por primera vez en 2014,
porque temía por la seguridad de su tercer y más pequeño hijo, porque vivía con Robert Atkins en ese momento. Otros 5 años pasarían antes de que los detectives del condado de Bucks hablaran sobre la supuesta coartada de Robert Atkins, un antiguo compañero de trabajo de April Atkins, que proporcionó a Robert Atkins lo que las autoridades ahora dicen que es una coartada falsa. La mujer dijo a los investigadores en 2021 que la policía la entrevistó en junio de 1991, 3 días después de que Robert Atkins compartió su información de contacto con ellos. La mujer dijo a la policía que llamó a la casa de los Atkins entre la 1 en punto y la 1:30 de la tarde, el 19 de abril de 1991, y Robert Atkins contestó el teléfono. En mayo de 2022, Robert Atkins, de 56 años de edad, fue acusado en relación con el caso. Fue procesado por el juez Frank Parente Padre en Bristol y ubicado en el Centro Correccional del Condado de Bucks sin fianza. La oficina del fiscal del Condado de Bucks celebró una conferencia de prensa con Dea Matt Weintraub, diciendo que fue un día gratificante cuando pudieron proporcionarle un cierre a la familia Hibbs dentro de un arresto. En una declaración, leída en nombre de una familia por Weintraub, Joy Hibbs fue descrita como una dulce y encantadora chica sureña, y una esposa y madre amorosa y devota. Durante 31 años, nuestra familia ha estado atormentada por esta trágica pérdida, sabiendo sin duda que Robert Atkins fue el perpetrador. Se lee en la declaración: nuestra familia ha esperado 31 años para que prevalezca la justicia. Las autoridades continúan investigando y cualquier persona con información debe ponerse en contacto con cualquiera de los detectives. Cara Nichols. Cara Nichols, de 19 años, vivía en Colorado Springs, Colorado, en 2012. Era una aspirante a modelo. El 9 de octubre de 2012, Cara dejó su casa para ir a Denver. Ella le dijo a sus amigos que estaba viajando para una sesión de fotos. Cuando nadie supo de Cara, su hermano Terry Nichols denunció su desaparición 5 días después, el 14 de octubre. En los años desde que desapareció, los investigadores habían llevado a los Estados Unidos y Europa y emitido docenas de órdenes de registro. Recientemente, un testigo clave de los investigadores les dijo que un hombre llamado Joel Hollendorfer confesó haber matado a Cara. Según el testigo, Hollendorfer y Cara se conocieron porque estaba anunciando servicios de acompañantes. Por una razón desconocida, decidió estrangularla. Recientemente, la propiedad de Hollendorfer en el Bosque Negro de Colorado fue registrada. Los restos de Cara fueron encontrados enterrados allí. En febrero de 2022, Hollendorfer fue arrestado en relación con el caso. Los investigadores aún no han revelado más información que esa. Su audiencia será el 15 de septiembre de 2022. Leigh Ann Diggle. Armin y Lorraine Pelletier vivieron en Frenchville, Maine, en 1985. Es una pequeña ciudad cerca de la frontera canadiense. El 7 de diciembre de 1985, Armin escuchó a su husky siberiano llamado Paca golpear su puerta. Fue a mirar y no podía creer lo que vio. Al principio pensó que era una muñeca de trapo en la boca del perro, pero luego se dio cuenta de que era un bebé congelado. El bebé era caucásico, femenino, y todavía tenía el cordón umbilical atado. Armin inmediatamente llamó a los detectives de policía y fueron capaces de rastrear el camino del perro a unos 700 pies de su casa, hasta una gravera donde la bebé había nacido. Se determinó que la bebé falleció por el frío al cual fue sometida y no por ser llevada a casa por Paca. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna señal de la mujer que dio a luz al bebé, solo sangre y material placentario. Recogieron ADN de la escena y lo almacenaron para poder usarlo más tarde. Nadie en la ciudad sabía quién podía ser la mujer, así que el caso se enfrió. En 2020, el detective Jay Pelletier trabajaba en la unidad de homicidios no resueltos de la Policía Estatal de Maine y decidió ocuparse del caso. Fue citado diciendo: "Por ser de la zona, recuerdo la cobertura de los medios inicialmente. Con la adición de información de ADN y genealogía, sentimos que este era un caso en el que se podría trabajar en este momento". Los detectives trabajaron junto a los identificadores internacionales para identificar a Leigh Ann Diggle, de 58 años de edad, como la madre de la bebé desconocida. La policía dice que Leigh Ann tenía 21 años cuando fue al pozo de grava en Frenchville, Maine, para dar a luz a la niña. El 13 de junio de 2022, la Policía Estatal de Maine viajó a Lowell,
Massachusetts, para arrestar a Leigh Ann Daigle, anteriormente conocida como Leigh Ann Jarrett. Actualmente está detenida sin fianza en la cárcel del condado de Aroostook en Hulton, Maine, y se ha declarado inocente. La policía entrevistó al exmarido de Leigh Ann, John Daigle. Le preguntaron si estaba embarazada cuando se conocieron en el verano de 1985. John era un estudiante universitario de 23 años y los dos se conocieron en una celebración del 4 de julio, 5 meses antes de que ella diera a luz. John quedó atónito cuando se enteró del bebé, porque no sabía que estaba embarazada entonces. Dijo: «Me caí al suelo. Me sorprendió que ella había dado a luz a un bebé sola en un clima de 30 grados bajo cero, y luego condujo a casa. Estoy seguro de que sangró». A John también se le dijo que el ADN mostró que él no era el padre del bebé. El hombre que era el padre vive en una instalación de vida asistida en Florida y no puede comunicarse más. John le dijo a la policía que Leigh Ann es una sobreviviente de violencia infantil a manos de su padre alcohólico. También dijo que ahora se pregunta si Leigh Ann temía que él terminaría la relación y se iría sin ella para la nueva vida que habían comenzado a planificar en New Hampshire, si sabía sobre el embarazo. En una entrevista con el Heraldo de la Prensa también dijo que habría querido criar al bebé de haberlo sabido. Estaba protegiendo la relación que tenía con ella porque pensaba que yo la podía rechazar. Leigh Ann le dijo a su hija Kristen que creía que podría haber sido asaltada la noche de su cumpleaños número 21, que fue 9 meses antes de dar a luz. No tiene ningún recuerdo de la noche en absoluto. Leigh Ann dijo que no sabía que estaba embarazada en 1985. Leigh Ann le explicó a Kristen que estaba conduciendo a casa desde el trabajo y sintió una fuerte necesidad de orinar y luego dio a luz a un bebé que creía que ya no estaba vivo, en el lado de una carretera cerca de un pozo de grava. Kristen dijo lo siguiente: «Mi madre pensó que había nacido muerta. No lloró, no se le movió. El bebé no estaba vivo, así que para ella fue un aborto espontáneo y algo que quería dejar en el pasado. La gente tiene abortos espontáneos todo el tiempo». La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información que pueda ser relevante para la investigación que llame a la Policía Estatal de Maine. Lina Reyes Guedes. Lina Reyes Guedes, de 37 años, vivía en Youngstown, Ohio, con su esposo, Edward Guedes. El 8 de abril, Lina salió de su casa en un viaje de Ohio a Dallas y luego a México para visitar a su familia. Esa sería la última vez que alguien vería a Lina con vida. 6 meses después, sin rastro de Lina desde que salió de su casa, Edward denunció la desaparición de su esposa. Los investigadores encontraron un poco extraño que Edward tardara 6 meses en denunciar su desaparición. Fue nombrado sospechoso, pero los investigadores no pudieron encontrar suficientes pruebas concretas en su contra. Edward fue entrevistado por la policía en octubre de 1998. Durante la entrevista, afirmó que su esposa había planeado volar desde Pittsburgh y dejarla en el aeropuerto. El 20 de abril, una mujer fallecida no identificada fue localizada a lo largo de la ruta estatal 276, cerca de Maiden Water Spring en el condado de Garfield, en Utah. Cuando los investigadores llegaron, encontraron a una mujer de entre 30 y 40 años cubierta con bolsas de plástico, envuelta en cinta adhesiva, atada con cuerda y colocada dentro de una bolsa de dormir antes de ser envuelta en una alfombra. La mujer había recibido un disparo. Sus manos fueron cortadas, lo que hizo que identificarla fuera realmente difícil. Se compartieron bocetos de la mujer esperando que alguien la reconociera. A pesar de una investigación exhaustiva realizada por la oficina del sheriff del condado de Garfield y la oficina de investigación del estado de Utah, la mujer no fue identificada y el caso quedó sin resolver. Como la mujer no pudo ser identificada, se hizo conocida como la desconocida de Maiden Water. En 2018, Ohio actualizó el archivo de la desaparición de Lina y obtuvo una foto de ella del Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Un ciudadano privado en California que disfruta investigando casos de crímenes verdaderos, luego vinculó el caso de la desconocida Maiden Water con Lina. El detective de internet notó el lunar en el oído derecho y le dijo a las autoridades de Utah que llamaran a la policía de Youngstown sobre el caso de desaparición que involucra a Lina. La hermana de Lina viajó desde México para ofrecer muestras de ADN. No mucho después, los investigadores pudieron confirmar que la desconocida de Maiden Water era de hecho Lina Reyes Guedes. La pregunta ahora era, ¿quién le quitó la vida a Lina?
Entrevistaron a mucha gente que la conocía. Querían hablar con su marido Edward Geddes, pero se había quitado la vida en 2001. Otro hombre al que la policía investigó fue Scott Kimball. Tomó la vida de al menos 4 personas y es sospechoso en muchos otros casos, pero Kimball fue descartado como sospechoso. Los investigadores decidieron tratar de encontrar ADN en las bolsas de plástico, saco de dormir de cuerda y otros artículos encontrados en la escena del crimen. Pudieron encontrar ADN perteneciente a un hombre en la cuerda. Querían comparar el ADN de Edward para ver si le pertenecía, pero había sido cremado para que no pudieran exhumarlo. Después de que sus familiares fueron localizados, se obtuvieron muestras de ADN. En 2022, se confirmó que el ADN de Edward Geddes coincidía con el ADN del hombre desconocido encontrado en la túnica. Los investigadores anunciaron en una conferencia de prensa en junio de 2022 que tienen suficientes pruebas para decir que fue él quien le quitó la vida y cerrar el caso. Si bien es frustrante que Edward ya no esté vivo para enfrentar los cargos contra él, al menos sabemos que era miserable porque se quitó la vida. Los investigadores no han encontrado ninguna señal de que Lina viajara a ninguna parte y creyeron que su viaje era una artimaña de Edward. No saben por qué Edward condujo a través del país para deshacerse de los restos de su esposa o por qué decidió quitarle la vida. La Oficina Estatal de Utah del agente de investigación Brian Davis dijo en la conferencia de prensa: «Hay muchos altibajos en la aplicación de la ley, pero pondría este caso en la cima de hacerte sentir bien. Al menos hay algún cierre, al menos hay respuestas». Davis también mencionó que no es solo el ADN que tienen como evidencia contra Edward, sino también otras pruebas circunstanciales. La hermana de Lina, Lucero, que había dado su ADN para ayudar a identificar a Lina, dijo: «Sentí que durante 20 años nadie me escucharía, pero ahora sé lo que pasó. Estoy aquí para traerla a casa, no como esperaba, pero la estoy trayendo de vuelta a casa conmigo». Lucille Hultgren. Lucille Hultgren, de 29 años, vivió en Galt, California, en 1988. Era una viuda reciente, con su marido Frank Hultgren, fallecido en octubre de 1987. Lucille y Frank vivieron en Oro durante unos 25 años después de mudarse allí desde Ohio. Tuvieron 2 hijos y para aquel entonces ya eran adultos. El 23 de mayo de 1988, 2 amigos de Lucille se preocuparon. Habían pasado unos días desde la última vez que se vieron y ella no asistió a la iglesia el día anterior. Los 2 amigos entraron en su residencia a través de una puerta corredera parcialmente abierta. Luego, encontraron su cuerpo sin vida y llamaron como locos a la policía. Lucille tenía heridas visibles en el pecho y parecía haber sido sexualmente agredida. La autopsia confirmó que había sido brutalmente estrangulada y apuñalada sin piedad. Los investigadores recogieron pruebas de ADN de la escena del crimen pertenecientes a la persona que le quitó la vida. Resultó que los detectives lograron obtener todas las pruebas que necesitaban para resolver el caso, pero tomaría más de 30 años para que la tecnología disponible se asegurara de ello. Gracias a los avances modernos, los investigadores del Laboratorio Criminal del Condado de Sacramento consiguieron un hallazgo en 2022. Concretamente, cuando analizaron los restos de las uñas de Lucille, así como el fluido corporal de la ropa de cama en la escena, identificaron a Terry Leroy Bramble como el responsable. Su ADN estaba en el archivo de una condena por asalto en 1992 en el condado de San Joaquín. Fue gracias a este caso separado que los funcionarios lograron vincularlo con el caso de Lucille. Bramble había sido un residente de largo tiempo y transitorio de Oro hasta que falleció debido a causas naturales en octubre de 2011. Estaba debajo de un puente en la autopista 99, donde había estado viviendo durante 5 o 6 años. La policía dijo que no tenían información sobre un motivo. Bramble no había estado en su radar como sospechoso potencial, pero lo estaba ahora. Cuando se le preguntó si Bramble podría estar vinculado a otros casos, la policía de Galt dijo que estaban investigando casos sin resolver en la región en busca de posibles vínculos. El jefe de policía de Galt, Brian Kalinowski, dijo: «Nuestros corazones están con la familia Hultgren, y aunque no podemos traer de vuelta a Lucille, esperamos identificar al sospechoso responsable. Eso podría proporcionar algún cierre para su familia». Muchas personas vinieron a hablar de todos los grandes recuerdos que tenían de Lucille. Uno de sus vecinos, Sean Jacobs, expresó: «Su esposo falleció de Alzheimer,
pero ambos eran personas amables y cariñosas, pues acogieron a todos los niños del vecindario. Siempre fuimos bienvenidos en su casa para las galletas y limonada durante el verano. Nunca escuché un crucigrama de ella. Ella era muy dulce. El hijo de Lucille, Henry Hultgren, dijo: «Mi mamá era mi campeona. Yo era el bebé de la familia y la extraño hasta el día de hoy». Tiene 78 años, casi la misma edad que su madre cuando la perdió. Meaonia Michelle Allen. El 8 de diciembre de 1993, un dueño de casa en el condado de Choctaw, Oklahoma, descubrió restos humanos en su patio trasero, por lo que llamó al 911. Diputados con la oficina del sheriff del condado de Choctaw respondieron a la casa. Se pusieron en contacto con la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma y solicitaron asistencia en la investigación. Una autopsia realizada por los médicos en la oficina del médico forense jefe de Oklahoma determinó que los restos pertenecían a un bebé varón. También se determinó que el bebé había nacido vivo. El médico forense dictaminó que la garganta del niño había sido cortada. Los investigadores realizaron numerosas entrevistas después del descubrimiento del cuerpo del bebé, pero el caso se enfrió. La Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma obtuvo y almacenó evidencia de ADN de la escena para un posible uso futuro. En 2020, las fuerzas de la ley volvieron a ver el caso tratando de identificar al chico. Presentaron las pruebas de ADN que habían recogido a Nanolabs Parabon. Como muchos de ustedes sabrán por ahora, Parabon se especializa en proporcionar servicios de fenotipado a las agencias de aplicación de la ley. Los resultados de Nanolabs Parabon llegaron en abril 2021. Después de revisar los resultados, la Oficina Estatal de Oklahoma del equipo de investigación comenzó a perseguir nuevas pistas, que los llevó a Meaonia Michelle Allen, de 53 años. El miércoles 15 de junio de 2022, un agente de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma se reunió con Allen en el Departamento de Policía de Durant, en Oklahoma. Durante la entrevista, Allen accedió a presentar muestras de su ADN para ser analizadas para determinar si era la madre biológica del bebé desconocido. Poco después de proporcionar la muestra de ADN, Allen admitió que ella era de hecho la madre biológica. Durante una entrevista de seguimiento unos días más tarde, Allen confesó haber cortado la garganta del bebé poco después de su nacimiento. En ese momento, Allen trabajaba en una guardería. Según los investigadores, ella dijo que no le dijo a nadie sobre su embarazo o parto. Tampoco le dijo a nadie lo que le hizo al bebé. Allen fue registrada en el centro de detención del condado de Choctaw y está detenida sin fianza. Aún no se ha hecho público por qué hizo lo que hizo o quién es el padre. El director de investigación de la Oficina Estatal de Oklahoma, Ricky Adams, dijo en un comunicado: «La sinergia entre nuestros agentes y criminalistas para resolver casos sin resolver, especialmente aquellos con una víctima no identificada, debe ser aplaudida. Identificar el uso de la genealogía genética como herramienta y el trabajo de Parabon y nuestro especialista en genealogía interna proporcionó pistas significativas en este caso inquietante. El bebé desconocido ahora puede ser correctamente puesto a descansar y Allen será imputada». Melissa Ann Tremblay. Melissa Ann Tremblay, de 11 años, vivió en Salem, New Hampshire en 1988. El 11 de septiembre del mismo año, Melissa acompañó a su madre y al novio de su madre al club social La Salle en la 397 de la calle Andover, en Lawrence, Massachusetts. Mientras su madre y su novio permanecían dentro del club, Melissa jugó en los barrios adyacentes y fue vista por última vez por un empleado del ferrocarril y un conductor de entrega de pizza durante las horas de la tarde. Cuando Melissa no regresó al club, su madre se preocupó. Esa noche su madre y el novio registraron toda la zona, pero cuando no pudieron encontrar a Melissa denunciaron su desaparición. El cuerpo de Melissa fue encontrado al día siguiente. Alguien la dejó en las vías del tren. También había sido apuñalada. Los investigadores recogieron pruebas de la escena del crimen. Creen que la persona que la apuñaló era zurda. En 2014, cuando los investigadores volvieron a examinar el caso, encontraron muestras de ADN utilizables que pertenecían a la persona que le quitó la vida. Se creó un perfil de ADN, pero no coincidió con nadie en su base de datos. Todavía serían unos años más para que la tecnología de ADN sea lo suficientemente avanzada para identificar al sospechoso. Ese tiempo llegaría en 2022. Marvin McClendon Jr., de 74 años, fue arrestado en su casa en Bremen, Alabama, el 26 de abril.
fue llevado a una cárcel en Massachusetts para enfrentar los cargos en su contra. Los fiscales dijeron que la evidencia de ADN encontrada en 2014 en Melissa llevó a los investigadores a la familia de McClendon. Obtuvieron muestras de ADN de algunos, incluyendo Marvin. Era el único familiar zurdo y, como recordarán, los investigadores creyeron durante mucho tiempo que una persona zurda cometió el crimen. Después de más pruebas de ADN, se confirmó que Marvin McClendon mató a Melissa. También tenía vínculos con Lawrence y una furgoneta que se parecía a la que los testigos vieron cerca de Melissa el día que desapareció. Frecuentaba numerosos establecimientos en Lawrence, cerca del club donde Melissa fue vista por última vez. Vivió en Chelmsford, Massachusetts, en ese momento, y trabajó como carpintero. McClendon es también un oficial retirado del Departamento de Correcciones de Massachusetts. Trabajó para el departamento en 3 ocasiones separadas entre 1970 y 2002. Cuando se retiró en 2002, se trasladó a Alabama. Un juez de distrito de Lawrence ordenó a McClendon ser detenido sin fianza. Tendrá una audiencia de peligrosidad el 17 de junio de 2022. Una audiencia de peligrosidad es cuando la fiscalía solicita a un juez que retenga a un acusado sin fianza por hasta 120 días. Si pierde una audiencia de peligrosidad, será encerrado en la cárcel sin ser condenado por nada. No se sentirá como si todavía se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La familia de Melissa emitió una declaración expresando su alivio de que haya habido una actualización en el caso y la frustración de que algunos de la familia ya no están vivos para ver que se haga justicia. Esto es lo que Daniel escribió. Uno de los familiares de Melissa tenía que decir: nunca pensamos que después de 33 años y medio veríamos a alguien arrestado frente a un juez. Si bien sabemos que hay muchos pasos más, estamos muy seguros de que la oficina del fiscal de distrito estará tan vigilante en el procesamiento de este caso como los detectives han estado durante todos estos años en la búsqueda de Marvin McClendon. Ha habido tantas emociones desde finales de abril, cuando nos contactaron sobre el arresto. Han pasado de la emoción a la tristeza, y de allí a la frustración, y así ha sido esto. Estamos muy contentos de verlo en la cárcel, pero a la vez muy tristes. Mi tía, abuelo y otros miembros de la familia ya no están vivos para verlo enfrentarse a la justicia. Nuestra familia espera ver este caso pasar al gran jurado para su acusación y luego al Tribunal Superior para ver que se haga justicia. La amiga de Melissa, Sherry Cute, por la lectura de cargos de McClendon, y dijo esto: tenía 10 años cuando esto sucedió, así que solo te imaginas a una persona en tu cabeza y cómo podría verse, y quiénes podrían ser, y luego ves a un viejo frágil que tomó la vida de una niña de 11 años, y luego se fue por otros 33 años caminando libre, mientras ella está en una tumba. No está claro si el sospechoso y la víctima se conocían, pero lo más probable es que fuera un crimen espontáneo. No hay información que lleve a los investigadores a creer que McClendon estuvo involucrado en otros crímenes, pero está siendo investigado. Melissa Rocuba. Melissa Rocuba vivió en el condado de Lackawanna, Pensilvania, en 2013 con su esposo Bruno Rocuba. El 6 de agosto de 2013, Bruno llamó al 911. Le dijo al operador que le disparó a Melissa en la cabeza dentro de su casa, pero afirmó que fue un accidente. Melissa fue llevada al hospital, pero tristemente sucumbió a sus heridas 4 días después. Al principio, Bruno estaba diciendo que estaban luchando, pero fue simplemente un accidente. Luego dijo que estaba jugando con el arma y se disparó. Según la policía, Bruno cambió sus historias 7 veces en las primeras 24 horas. Los investigadores miraron las imágenes de vigilancia que representan una acalorada discusión entre Bruno y Melissa. Las autoridades también se enteraron de una herencia familiar que la madre de Melissa ganó en un casino en Atlantic City por $1.500 millones. Esto fue visto como un motivo potencial. A pesar de que los investigadores creían que Bruno quería matar a Melissa, no tenían suficientes pruebas para acusarlo. Recientemente, la Policía Estatal de Pensilvania reabrió el caso. La hermana y las hijas de Melissa dijeron a la policía que Bruno había sacado un arma contra Melissa dentro de su casa en ocasiones anteriores. Los investigadores también se enteraron sobre la herencia familiar de $1.500 millones. Se suponía que los pagos restantes de esos fondos se dividirían entre Bruno y sus 2 hijas. La policía se enteró de que Bruno, desde 2013, ya había robado más de $100,000 del fondo de sus hijas. Los investigadores también usaron nueva tecnología para demostrar que Bruno quería disparar a Melissa.
no explicaron qué es la nueva tecnología. Bruno Rocuba, de 56 años, fue arrestado el 3 de junio de 2022. Fue acusado de tomar la vida de Melissa y de robo. El soldado Robert Urban dijo: "Cuando se trata de investigaciones abiertas, siempre las analizamos y tratamos de descubrir nuevas pistas. Bueno, en este caso, entrevistamos a más personas, usamos diferentes tecnologías, diferentes dispositivos de audio para hacer más claras otras entrevistas. En el pasado, hemos, ya sabes, a través de más pistas de investigación. Hemos visto que las historias han cambiado en el recuento de lo que Bruno dijo y luego nos pareció, ya sabes, deshonesto y había que demostrar que era culpable más allá de toda duda razonable. Es genial cuando puedes tener un cierre con un caso como este, ya que tienes muchos miembros de la familia y todo empieza a cobrar sentido con respecto a lo que en el fondo creían que pudo haber pensado, pero nunca estaban seguros de nada. Ahora podemos investigar todo el camino y probar que el señor Rocuba es culpable. Y creo que esto añade un cierre a los miembros de la familia y amigos en la comunidad". Michelle Koski. Michelle Koski, de 17 años, vivió en Seattle, Washington, en 1990. Fue vista por última vez saliendo de uno de los apartamentos de su amiga el 18 de agosto. Una semana más tarde, una mujer paseando a su perro cerca de la carretera Echo Lake y la carretera I-522 en el condado de Snohomish se encontró el cuerpo de Michelle. La zona está a unos 15 kilómetros de donde fue vista por última vez. Michelle había sido agredida y había sufrido un golpe contundente en la cabeza. Se determinó que el arma utilizada eran piezas de hormigón encontradas cerca. Los investigadores recogieron ADN de la escena del crimen que pertenecía a la persona que le quitó la vida. También interrogaron a delincuentes que habían cometido delitos similares en la zona, pero no recibieron información útil. Ningún testigo se presentó tampoco, y el caso pronto quedó frío. Los detectives Jim Scharf y David Heitzman reabrieron el caso en 2005. Luego se creó un perfil de ADN del sospechoso. Lo introdujeron en la base de datos federal, pero lamentablemente no dio ningún resultado. Sin embargo, los detectives pudieron descartar ciertos sospechosos. Recientemente, recurrieron a Parabon Nanolabs para obtener ayuda para identificar al sospechoso y obtener justicia. Los genealogistas de Parabons tuvieron que deconvolucionar primero la muestra de ADN, porque contenía el ADN tanto del sospechoso como de la víctima. La doctora Janet Cady, directora de bioinformática en Parabon, dijo: "La escena del crimen en el caso de Michelle fue particularmente desafiante. Sin la deconvolución de la mezcla, las coincidencias de genealogía genética habrían incluido a familiares de la víctima y conducirían a los investigadores por un camino equivocado". Los expertos pasaron alrededor de un año construyendo árboles genealógicos e introduciendo sus hallazgos en sitios web de genealogía pública, como el ADN del árbol genealógico y una coincidencia GED. Este proceso los llevó a dos hermanos del sospechoso. En 2022, después de más pruebas, los investigadores anunciaron que Robert Brooks es el hombre responsable de tomar la vida de Michelle Koski. Brooks tenía 22 años en el momento del crimen. Acababa de salir de prisión cuando le quitó la vida a Michelle. Brooks vivía con un pariente a pocas cuadras de donde vivía. No se sabe si los dos se conocían. Brooks falleció por causas naturales a la edad de 48 años en el condado de King, Washington, el 26 de octubre de 2016. La probabilidad estimada de seleccionar un individuo no relacionado al azar de la población de los Estados Unidos con un perfil coincidente es de 1.2 billones, dijo la oficina del sheriff. Tanto la oficina del sheriff como los Nanolabs Parabon elogiaron el trabajo del detective Scharf. Algunos de los que conocían a Michelle hablaron en la conferencia de prensa para compartir su alivio de que el caso se haya resuelto, incluida su amiga Melissa Johnson, que la conocía desde que tenía 10 años. "A menudo me pregunto cómo habría sido si hubiera estado viva y qué tan diferente sería mi vida también", dijo Johnson. "Ahora rezo para que Michelle pueda descansar en paz". Nora Sheehan. Nora Sheehan, de 54 años, vivía en Cork, Ireland. Era madre de 3 hijos. Nora fue vista por última vez cuando asistió a una cita médica para una mordedura de perro en el Hospital de la Enfermería Sur el 6 de junio de 1981. Cuando Nora no regresó a casa después de su cita, su familia denunció su desaparición. El Servicio Nacional de Policía de la República de Irlanda, o la Garda,
ya que se refieren más comúnmente a comenzaron a buscar a Nora. 6 días después, el cuerpo de Nora fue encontrado por trabajadores forestales en el mirador del bosque Chipotle. Está a unos 18 kilómetros de donde fue vista por última vez. No se reveló cómo le quitaron la vida, pero los investigadores simplemente notaron que era violenta. A pesar de que el tutor investigaba el caso, no podía identificar a la persona que le quitó la vida. En 2016, el equipo de revisión de delitos graves de la Garda reabrió el caso del código y pasó varios años examinando todos los detalles asociados con él. En junio de 2022, los detectives arrestaron a Noel Long, de 73 años, en su casa en Mahon, Cork, en relación con el caso de Nora. Luego fue llevado a la estación de Bandon Garda. Se celebró una breve audiencia donde parece que Long se declarará culpable. Su abogado Eddie Burke dijo que su cliente era un hombre de 73 años que recibía una pensión estatal. Burke también solicitó que Long recibiera todo el tratamiento médico necesario mientras estaba en prisión preventiva porque tenía problemas médicos graves. Detectives no han hecho público lo que exactamente los llevó a Noel Largo porque todavía es una investigación en curso. Rashid Young. Rashid Young, de 22 años de edad, vivió en Pottstown, Pensilvania en 2019. Pottstown está a unos 40 kilómetros al noroeste de Filadelfia. Compartió la casa en la que vivía con su novio, Keyshawn Sheffield. Keyshawn tenía 17 años en ese momento. Rashid desapareció el 19 de agosto de 2019. Poco después, su familia y amigos recibieron mensajes de texto de su teléfono cortando lazos con ellos. Poco más de un mes después, restos no identificados y en descomposición, pertenecientes a un macho, fueron descubiertos por un paisajista en el arboreto Aubrey en el barrio de Filadelfia de Germantown. En ese momento, un examen post-mortem no pudo identificar a la víctima. Keyshawn denunció la desaparición de Rashid en diciembre de 2019, 2 meses después de haber sido visto por última vez. El vínculo entre el cuerpo encontrado y la desaparición de Rashid, lamentablemente, no se hizo inicialmente. Durante más de 2 años, el cuerpo permaneció sin identificar. Los investigadores del condado de Montgomery aumentaron recientemente sus esfuerzos para encontrar a Rashid. Su familia también contrató a un investigador privado para investigar su desaparición. La investigación encontró a través del uso de un informante confidencial, registros de teléfonos celulares y otros medios de investigación que Rashid ya llevaba 2 años saliendo con Keyshawn en el momento en que desapareció. Los investigadores no habían sabido de Keyshawn antes de esto. Los investigadores luego fueron a entrevistar a Keyshawn Sheffield. Él solo les dijo que ya no estaba en contacto con Rashid después de una pelea que tuvieron. Los investigadores creían que no les estaba diciendo todo lo que sabía, así que continuaron investigando. Un testigo se presentó diciendo que ayudó a Sheffield a cavar un agujero en el arboreto de Aubrey para el cuerpo de Rashid. Los investigadores tenían que asegurarse de que hay verdad en una historia. Pudieron confirmar que el hombre desconocido que fue enterrado en el arboreto era de hecho Rashid. Ahora tenían que ver si Sheffield era realmente responsable. Encontraron que Sheffield hizo numerosas retiradas del fondo fiduciario de $2 millones de Rashid. También conducía el coche de Rashid. Los investigadores también encontraron que los mensajes a la familia y amigos de Rashid cortar los lazos, en realidad vino de Sheffield. Aún más condenatorio, los investigadores descubrieron que Sheffield inundó la casa de Rashid para deshacerse de posibles pruebas. El 1 de junio de 2022, Keyshawn Sheffield fue arrestado en su casa en Filadelfia en relación con el caso. Sheffield está encarcelado en el centro de detención del condado de Montgomery. Fue detenido sin fianza. Los investigadores dieron un resumen de lo que ocurrió en su conferencia de prensa. Según ellos, Sheffield apuñaló fatalmente a Rashid en su casa el 19 de agosto de 2019. Luego, intencionalmente inundó la casa para destruir pruebas. Sheffield metió los restos de Rashid en un contenedor de reciclaje. Transportó el contenedor a la casa de su madre. Sheffield luego contactó al testigo, y los dos enterraron a Rashid en el arboreto. Luego accedió a las cuentas de medios sociales de Rashid para dar la apariencia de que Rashid todavía estaba vivo, de agosto a diciembre de 2019. Los investigadores no han revelado un motivo, pero describieron el delito como violencia doméstica relacionada. Sheffield ha sido acusado de tomar la vida de Rashid, robo por robo ilegal, recepción de bienes robados, posesión de un instrumento de delito y fraude de dispositivos de acceso. Sherry Herrera.
Sherry Herrera, de 30 años, vivía en Tulare, California en 1993. Era madre de 4 hijos. Sherry era prostituta y una conocida drogadicta. Fue reportada desaparecida por miembros de su familia el 25 de marzo de 1993. 5 días más tarde, el 30 de marzo, el cuerpo de Sherry fue encontrado en la carretera de Eno en la rampa a la 10 en el centro del desierto. Es una zona rural situada entre Los Ángeles y Phoenix. Sherry había sido asaltada y estrangulada con un cinturón. También había una marca de mordedura en su cuerpo. Los investigadores recogieron toda la evidencia de ADN que necesitaban. Las muestras de ADN se introdujeron en el sistema de índice de ADN combinado del FBI en 2.000.002. Luego, en 2004, el ADN de un caso de código diferente también fue enviado al sistema de índice de ADN combinado. El caso es el de Shenda Denise Hayes. Provenía del condado de Titus, Texas. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1992. Fue asaltada y estrangulada con un dispositivo hecho de alambre y cuerda que parecía que se usaron para controlar a la víctima. Su cuerpo fue descubierto cerca del área de descanso de la I-30 en Mount Pleasant, a unas 100 millas al este de Dallas, Texas. Shenda también era una prostituta como Sherry. Cuando el ADN de su atacante fue introducido en el CODIS en 2004, los investigadores se dieron cuenta de que el mismo hombre era responsable de tomar las vidas de Shenda y Sherry. A pesar de que pudieron llegar a esta conclusión, la tecnología del ADN no era lo suficientemente avanzada para identificar al hombre desconocido. Solo pudieron determinar que era afroamericano y muy probablemente vivía en California o Texas. Recientemente, en septiembre de 2020, funcionarios de Texas y California trabajaron juntos y llevaron a cabo investigaciones genealógicas en la coincidencia de ADN encontrado en ambas escenas del crimen. En mayo de 2022, Douglas Thomas, de 67 años de edad, fue identificado como el responsable de la muerte de Shenda Denise Hayes. Fue arrestado en su casa en Waco, Texas. Después de su arresto, funcionarios del Riverside County Regional Cold Case Team viajaron a Texas para interrogar a Thomas sobre el caso de Sherry. Después de las pruebas de ADN, se confirmó que Douglas Thomas fue responsable de tomar la vida de Sherry Herrera también. Thomas está actualmente en la cárcel del condado de McLennan, donde está detenido en una fianza de $2 millones. Primero será procesado en Texas, luego será llevado a California para enfrentar los cargos en su contra. Thomas fue camionero durante más de 40 años. Viajó extensamente por los Estados Unidos y recién se retiró. Los investigadores están investigando la posibilidad de que esté involucrado en otros casos sin resolver. Las autoridades de California están pidiendo a cualquier persona con información sobre el caso que se ponga en contacto con el equipo regional de homicidios de casos sin resolver del condado de Riverside. Adrian, el hijo de Sherry, que solo tenía 6 años, tenía esto que decir cuando la vida de su madre fue tomada, después del arresto. No sé si realmente lo creía, porque es como, hombre, ha pasado tanto tiempo. Recuerdo llegar a casa de la escuela y mi madrastra nos dijo la noticia de lo que había sucedido. Mi hermana y yo estábamos allí, obviamente empezamos a llorar. Stephanie Thompson. Stephanie Thompson, de 42 años, vivía en North Charleston, Carolina del Sur, 1998. Tuvo 3 hijos, Dylan, Polly y Ricky Thompson. El 21 de diciembre de 1998, el cuerpo de Stephanie fue encontrado aproximadamente a 20 pies en una zona boscosa de la calle Franchise en el norte de Charleston. Su cuerpo fue descubierto por un cazador que estaba buscando un lugar para cazar. Los investigadores la encontraron boca arriba en el suelo y le habían quitado la ropa debajo de la cintura. Los investigadores recogieron pruebas de ADN pertenecientes al sospechoso de la escena del crimen. Un testigo se presentó diciendo que vieron a Stephanie la noche anterior con el hombre dejando un remolque en la calle Franchise. El testigo pudo proporcionar una descripción del hombre que condujo a un boceto compuesto. Los investigadores interrogaron a algunos sospechosos, pero no llevaron a ninguna parte y el caso se quedó sin resolver durante algún tiempo. Recientemente, el caso se reabrió. Los investigadores sabían que tenían una buena muestra de ADN. Fue enviada a una empresa privada de pruebas de genealogía genética. Los resultados de esa prueba redujeron el campo de búsqueda. Así pues, identificaron a Charles Goodwin, de 43 años, como el hombre responsable. El juicio se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2021.
fue arrestado en Greenville, Carolina del Sur, el 28 de marzo de 2022. Su ADN estaba en su base de datos porque había sido arrestado en un caso de delito grave de alcoholemia no relacionado. Los investigadores no dijeron si Goodwin y Thompson se conocían, pero la orden también alega que Goodwin proporcionó información falsa y engañosa sobre su participación en el caso durante las entrevistas. Cuando los investigadores le dijeron a Goodwin por qué estaba siendo arrestado, solo dijo, bien, como si ya se lo esperaba. Goodwin fue llevado a la oficina del sheriff del condado de Dorchester y está detenido en el centro de detención para hombres de LC después de una audiencia de fianza durante la cual un juez negó la fianza. Subir Chatterjee. Subir Chatterjee vivió en Houston, Texas en 2002. Era originario de Sri Lanka. Subir poseía y operaba la gasolinera costera. El 15 de febrero de 2002, alrededor de las 12:50 del mediodía, oficiales del Departamento de Policía de Oak Ridge Norte fueron enviados a la tienda de Subir porque los testigos escucharon disparos. Oficiales que llegaron a la escena encontraron el cuerpo de Subir en el área de la oficina de la gasolinera. Le habían disparado en la cabeza. También se descubrió que alguien había tomado $60,000 en efectivo de la tienda. Los investigadores recogieron pruebas forenses en la escena del crimen, incluyendo el ADN que pertenecía a la persona que le quitó la vida a Subir. El ADN fue encontrado bajo las uñas de Subir. También había sangre del sospechoso encontrada. Se almacenó para poder usarlo más tarde. En ese momento, la policía tenía pocas pistas. Las descripciones de los testigos eran vagas y sin imágenes de vigilancia. No había sospechosos. El caso se enfrió durante casi 20 años. El detective Kent Hubbard, que fue el primero en llegar a la escena, insistió en investigar el caso. Trabajó varias pistas todo el tiempo antes de llegar a través de un artículo que describe cómo la aplicación de la ley en California utiliza la genealogía y el ADN para resolver casos sin resolver. Hubbard luego se acercó a los Nanolabs Parabon, una organización que utiliza la genealogía genética, el fenotipado, la ascendencia y el análisis de parentesco para ayudar a las fuerzas del orden en el desarrollo de posibles sospechosos para los casos en que la evidencia de ADN está presente. Con el acuerdo del Departamento de Policía de Oak Ridge y la asistencia de la Fiscalía del Condado de Montgomery, Hubbard solicitó y recibió fondos para pagar las pruebas. En 2018, Parabon le dijo a Hubbard que identificaron a 3 posibles hombres cuyo ADN podría coincidir con la muestra de ADN encontrada en la escena del crimen en 2002. En 2019, los investigadores siguieron a uno de los hombres a un restaurante. Allí recogieron su muestra de ADN de un tenedor, una taza de café y una tostada. Después de más pruebas de ADN, el 4 de diciembre de 2019, se anunció que el ADN de la escena del crimen coincidía con el ADN de Martin Isaac Telles. El 10 de diciembre de 2019, Telles fue arrestado por el crimen. Tras el arresto, Telles confesó haberle quitado la vida mientras le robaba. Explicó que su sangre estaba presente en la escena, porque Subir lo golpeó en la cabeza con un teléfono para defenderse. Mientras el caso estaba pendiente, Telles salió bajo fianza de $500, cortó su dispositivo de monitoreo GPS y huyó a México. Afortunadamente, los agentes de seguridad nacional y el marshal estadounidense lo rastrearon con éxito y lo llevaron de vuelta a los Estados Unidos. Su juicio comenzó en 2022. El 28 de junio se declaró culpable. Telles fue condenado a 60 años de prisión. La fiscal asistente del distrito Donna Hansen dijo: Martin Telles ha vivido más de 20 años de su vida con su familia y sus seres queridos a su alrededor. Mientras tanto, los miembros de la familia Chatterjee se quedaron con una silla vacía y corazones doloridos, creyendo que nunca podrían saber quién era el responsable. El detective Kent Hubbard nunca se dio por vencido en este caso, y fue mi privilegio poder ayudarlo a llevar la justicia y el cierre a la familia de Subir. Cada vida tomada crea una herida en nuestra comunidad y en la vida de la familia de la víctima. Algunas de esas heridas, como la pérdida de este amado padre y esposo, son muy profundas. En este caso, esas heridas quedaron al descubierto durante décadas. El fiscal de distrito Brett Ligon dijo: afortunadamente, un instrumento implacable de justicia en la forma de detective Hubbard hizo lo que estaba mal, correcto, y esperamos que esta medida de responsabilidad traerá algún alivio a su afligida familia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,